Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy voy a hacer un tutorial de GoodNotes 5 actualizado. Desde el último que hice sobre este tema han salido muchas novedades nuevas, así que vamos a verlas y además voy a dar ideas que podéis hacer con esas nuevas herramientas. También al final del vídeo, para los que son más principiantes, voy a explicar las herramientas básicas para que puedas empezar a utilizar la app como si fueras ya un experto. Y dicho esto, empezamos. Lo primero que vamos a ver hoy es sobre las formas. Con esta herramienta de arriba de símbolos geométricos podemos crear formas. Creamos una forma, por ejemplo un rectángulo, y mantenemos el pencil por unos segundos para que el rectángulo se cree recto. Y ahora lo que muchos no saben es que una vez hecho, si volvemos a pulsar sobre la forma que hemos creado, nos va a dar la opción de editarla. Además, no solo sirve para decorar, sino que es muy útil si eres estudiante. Podemos, por tanto, hacer curvas y posteriormente editarlas, lo cual nos puede ayudar mucho con nuestros apuntes sobre gráficas. Lo siguiente también se hace con esta herramienta. Vamos a colorear una superficie pero sin tener que hacerlo de forma manual. Para ello vamos a pulsar 2 veces en la herramienta de formas geométricas para que así nos salgan las opciones. Aquí vamos a activar la que pone color de relleno. Ahora cuando hacemos la forma y soltamos, esta se va a colorear por dentro del color que tengas seleccionado en el bolígrafo, pero se va a colorear con un poco de transparencia. Si quieres quitar el borde, solo tienes que dar a la flecha de retroceder que está arriba a la derecha. Esto es muy útil cuando quieres organizarte por códigos de color. Seguimos, y algo que me preguntáis mucho por Instagram es cómo borro el resaltado sin borrar lo que escribo. Pues bien, vamos a seleccionar la goma 2 veces también para que nos salgan las opciones y aquí vamos a darle a borrar solo resaltado. De esta forma podemos borrar lo que hemos subrayado, lo que hemos marcado, sin borrar lo que está escrito, solo borraríamos el color. En las opciones de la goma hay una que se llama deseleccionar automáticamente. Pues bien, esto lo que hace es que una vez que tú borras, automáticamente se vuelve a poner la herramienta con la que estabas antes. Esto es muy útil para cuando estás tomando apuntes de forma rápida. Es muy cómodo ya que automáticamente en cuanto borres ya te va a seleccionar tu bolígrafo sin tú tener que darle. Nada más borrar, puedes volver a escribir. Algo que pusieron nuevo hace muy poquito es la opción de duplicar el texto sin usar la herramienta lazo. Para ello, con la herramienta texto seleccionada pulsamos sobre el texto que queremos duplicar. Ahora volvemos a pulsar, pero esta vez mantenemos y arrastramos. De esta forma se va a duplicar, además se duplica con la misma tipografía que con la que lo escribiste. Otra opción muy útil que no expliqué en el tutorial anterior es que puedes convertir tu letra manuscrita a texto. Para hacer esto vamos a rodear con el lazo lo que queremos convertir, pulsamos una vez para que se abran las opciones y le damos a la que pone convertir. Ahora le damos al icono de arriba de compartir y aquí seleccionamos copiar. Una vez hecho esto, solo tienes que pulsar donde quieras y darle a pegar. Esto lo enseñé en un vídeo no hace mucho, así que si quieres ver más trucos de GoodNotes específicamente para estudiantes, para apuntes, te voy a dejar ese vídeo en la descripción. Ahora vamos con la sección para principiantes. Vamos a ver lo básico por si eres nuevo en esto. No te preocupes porque es muy fácil. Lo primero que voy a enseñar, por supuesto, es cómo importar nuestro planner, nuestra agenda o las pegatinas. Este es el correo que te viene cuando haces un pedido en Harpich. Aquí te va a venir también los tutoriales, los enlaces y hay un botón grande que pone descargar. Bien, pues ahí es donde está el producto en sí.
Ahora simplemente le damos a los archivos, a las pegatinas, etcétera, y las vamos a guardar en nuestro iPad. Cuando ya tengas todo guardadito en tu iPad, nos podemos ir a GoodNotes y empezar a importar. Para ello le damos a Nuevo, le damos a Importar y simplemente seleccionamos el archivo. Para importar las pegatinas precortadas, que son las que vienen en formato zip, se haría de la misma manera, las importaríamos desde aquí. En cambio, para utilizar las pegatinas que tenemos en nuestra galería de fotos sería muy fácil porque simplemente nos vamos a nuestro planner o al sitio donde queremos poner la pegatina. Estando aquí en las herramientas le damos a la que tiene forma como de foto de un paisaje y esto nos lleva a nuestra galería de fotos, así que solo tenemos que seleccionar las pegatinas que queremos importar. Una vez aquí, si volvemos a pulsar sobre las pegatinas, nos sale una opción que se llama recortar. Y aquí solo tienes que recortar la pegatina o pegatinas que quieres. Nada más, solo tienes que importarlo y recortar, eso es el resumen. Otra cosa básica para empezar a usar la papelería HardPitch es saber duplicar hojas. Para hacerlo nos vamos arriba a la derecha al símbolo de una hoja con un más. Se nos abre y le damos al primero, que es el que pone plantilla actual. Por ejemplo, yo he duplicado otro calendario y en este caso podríamos utilizar un calendario para uso personal y otro calendario para cosas de clase y estudio. De la misma forma, puedes duplicar tantas hojas quieras de tu cuaderno, de tu planner, agenda o bullet journal. Vamos a entrar más específicamente en las pegatinas. Las pegatinas que vienen precortadas, cuando las importas, pues te aparece así en otro archivo de GoodNotes. Como veis, si las seleccionamos con el lazo, las pegatinas ya están separadas unas de otras. No tienes que darle a la opción recortar como hemos hecho anteriormente. Aquí no es necesario porque ya están recortadas. ¿Cómo se usan entonces? Lo que vamos a hacer con la herramienta lazo es seleccionarlas, pulsar y vamos a darle a la opción de copiar. Ahora nos vamos a la agenda o al sitio donde queremos ponerla, mantenemos pulsado y le damos a pegar. A veces, aunque la pegatina ya esté precortada, se puede usar la opción de recortar para personalizarla aún más. Por ejemplo, en el caso de pegatinas con estampados, seleccionamos el icono que es de un paisaje, le damos a la pegatina, le damos otra vez y nos aparece la opción de recortar. Y en esta pantallita que es la de recorte, abajo tenemos dos opciones. Si le damos a la que pone Freehand, lo que va a pasar es que nosotros con nuestro pencil podemos recortar la pegatina a nuestro gusto. Por ejemplo, podemos crear efecto de papel roto de esta forma. Ahora si seguimos con la herramienta lazo, esta también tiene varias opciones si pulsamos sobre ella. Por ejemplo, podemos escoger que el lazo solo mueva el texto, que solo mueva imágenes, que solo mueva imágenes y texto. Lo que esté en verde es lo que el lazo va a mover. Las pegatinas aquí en las opciones contarían como imágenes, así que para cambiar una pegatina de lugar debemos tener la opción de imágenes en verde. Muy importante, las pestañas de los planes de HardPitch no son decoración, sino que realmente puedes usarlas para ir a la sección que escojas. Pero para hacerlo debemos habilitar este lápiz que hay arriba a la derecha, que es como un lápiz tachado. Simplemente hay que darle y cuando le des ya puedes darle directamente, pulsar sobre la pestaña a la que quieres ir y te va a llevar. Cuando quieras volver a estar en el modo de edición, de escritura, pues le volvemos a dar al lápiz y ya volvemos a tener las herramientas. Bueno, equipo Pitch, espero que os haya gustado el vídeo y que hayáis sacado ideas nuevas. Cualquier tutorial sobre iPad que queráis ver me lo podéis dejar en los comentarios.
Y ya sabéis, en el Instagram de Heartbeach podéis encontrar más ideas utilizando el iPad, el iPhone y la papelería digital. Kiwi y yo os mandamos 1.000.000 de besos y 1.000.000 de abrazos y achuchones muy fuertes y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!